Josué capítulo 3, versículos del 10 al 13. Libro de Josué. Estamos, hermanos, viendo que todavía el pueblo no ha atravesado el Jordán, porque tienen que pasar el Jordán para la conquista de Jericó y para la conquista de la tierra prometida. ¿Lo recuerda, mi hermano? Amén. Josué capítulo 3, versículo 10. Muy bien, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán ¿Por qué dice? Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, mi Dios, por tu preciosa palabra, mi Dios, y te pedimos que nos enseñes, Señor, que nos bendigas a través de ella, Señor, que nos des un corazón siempre dispuesto a recibir de ti, Señor. Pongo en tus manos, mi Dios, esta predicación, que no sea el hombre hablando, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, mi Dios. Te pido perdón por mis faltas, por mis errores, por mis pecados, Señor, me aparto de ellos, Señor, y que todo lo que diga a esta hora sea conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Sean bienvenidos, hermanos, nuevamente a su iglesia. Qué bueno verle en la casa de Dios, un día lluvioso. ¿Cuántos se mojaron? Amén. Amén. No, pero poquito, ¿verdad? No, veo que están empapados, como dicen, ¿verdad? Pero les va a caer bien esa mojadita, hermanos. Y son gotas de lluvia de bendición. Los que no vinieron, hermanos, no serán bendecidos con la palabra. Amén. Bien, mire, se recuerda que en el capítulo 3 de Josué nos hemos detenido ahí versículo por versículo, porque aparece la palabra el arca del pacto. Y entonces vimos qué era el arca del pacto, qué contenía el arca del pacto, cuál era el objetivo de esta arca y dónde estaba el arca y que hoy no se sabe dónde está el arca del pacto. Y luego, hermanos, si usted se acuerda, también estuvimos viendo que debemos de santificarnos antes de un propósito, antes de un proyecto, antes de ir a la conquista. Josué le dijo al pueblo que se santificaran. ¿Se acuerda, hermanos? Que hablamos de la santidad, ¿verdad? Entonces, antes de todo eso, antes de pasar al Jordán, y el arca del pacto iba a ser cargada por los sacerdotes, ellos la iban a llevar, que no siempre la cargaban ellos, pero en esta oportunidad ellos iban a portar el arca. A ver, cuando salió el pueblo de Egipto y que los iba persiguiendo el faraón, llegó un momento que ellos atravesaron, ¿qué lugar? ¿Alguien se recuerda qué lugar atravesaron el pueblo en seco? A ver, hermanos, ¿a cuántos aquí hemos leído la Biblia algún día en nuestra vida? Los hermanos de Taberquid, hermanos. Vaya, les voy a dar una pista. Vaya, el pueblo estaba en 400 años de esclavitud. El Señor mandó a Moisés y salieron de Egipto. Iban en el desierto, camino al desierto. El faraón los iba persiguiendo. Llegó un momento en que ya se encontraban que no daban para dónde salir, para dónde agarrar, porque estaba un lugar y estaba que venía el faraón. Y Moisés alzó sus brazos al cielo y se abrió. ¿El qué se abrió? El Mar Rojo. Se abrió el Mar Rojo, hermanos. Entonces usted lo está buscando aquí en Josué y eso no lo va a encontrar.
Es que, vaya, quiero ubicarlo, hermanos, ¿dónde estamos? ¿Por dónde vamos, verdad? Ya pasaron el Mar Rojo, y lo pasaron en seco, y luego de pasar el Mar Rojo llegaron al desierto y empezaron a dar vueltas en el desierto durante 40 años. Cuando después ya iban a entrar a la tierra prometida, fue que muere Moisés, y dice el Señor, muerto mi siervo Moisés. Entonces empieza Josué a tomar la batuta, digámoslo así. Entonces, pero hay que atravesar otro lugar. ¿Qué otro lugar van a atravesar ellos? Están a punto de cruzar, mejor dicho, de cruzar. ¿Qué otro lugar? ¿Alguien que me diga? Bueno, ya vamos a ir viendo, hermano. No se ponga así, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo. Entonces, volviendo a lo que acabamos de leer, hermanos. Fíjese, vamos a leer Josué capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Vaya, Dios le estaba diciendo que él iba a estar con Josué, y Dios le había prometido. Pero hermanos, en primer lugar, quiero decirle como primer punto que Dios cumple sus promesas. Dios lo que promete lo va a cumplir. No es como el ser humano, que si le promete algo no le va a cumplir, o le va a fallar, le puede fallar porque es ser humano. Entonces, ¿cuál promesa ya Dios le estaba cumpliendo? Hoy váyase a Josué capítulo 1, regrese al capítulo 1 de Josué, versículo 5. Ahí le dice Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Le dijo el Señor días antes, podríamos decirlo, tiempo antes de empezar a caminar y a la conquista de cruzar el río. Lo que iban a cruzar ellos eran el río Jordán. Lo que pasa es que cuando leemos aquí río Jordán, usted quizás se imagina la quebrada ahí de la Salguate, ¿verdad? Que la puede cruzar de tres brincos. El río Jordán tenía una buena extensión, entonces no se podía cruzar tan fácilmente. Entonces, aquí el Señor estaba a punto de hacer otro milagro. No solamente es que cruzaron el Mar Rojo, sino que también cruzaron el río Jordán, y dice la Biblia que se detuvo el río. Ya vamos a ir viendo esos detalles. Entonces, se cumple la promesa de Dios cuando Dios le dice en Josué capítulo 3, versículo 5, y le dice, el Señor le dice en el versículo 7, y le dice el Señor: entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, estamos en el capítulo 3, versículo 7, ¿verdad? Amén. Amén. Me dice si voy muy rápido. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Aquí le está confirmando nuevamente la promesa que ya le había hecho. Entonces, de tal manera, hermanos, que nosotros podemos aprender que todas las promesas que podemos encontrar en la Biblia, que son para nosotros, Dios las va a cumplir. Dios las va a cumplir. Pero antes de esto que Dios le dice a Josué, antes Josué le dijo al pueblo: santifíquense, porque Dios va a hacer maravillas con ustedes. O sea, le estaba diciendo: mire, para que veamos el poder de Dios, para que veamos la mano poderosa de nuestro Señor y Él haga milagro en nosotros, primero apartémonos, santifiquémonos. La palabra santidad, hermano, es apartarse para Dios, es alejarse de todo aquello que le aparta de Dios, valga la redundancia. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo Josué al pueblo.
Y entonces ahí viene el Señor y ya en el versículo 7 le dice, desde este momento te voy a empezar a engrandecer y todos te van a respetar, y como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos que Dios esté con nosotros, queremos ver maravillas de parte de Dios en nuestra vida, Dios siempre va a estar, hermano. Él no nos va a fallar, Él nunca se va a alejar. Lo que nos apartamos y nos alejamos somos nosotros. Entonces, hermanos, queremos ver la mano poderosa de nuestro Señor, o queremos ver las promesas que Él nos hace, las queremos ver realidad en nuestra vida, hermanos. Busquemos cada día más del Señor y apartémonos. También, en segundo lugar, hermanos, también dice que la presencia de Dios es real. La presencia de Dios iba a estar con ellos. Fíjese que dice en el versículo 10, ahí mismo en el capítulo 3. Y añadió Josué, dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo y a todos los feos que usted se le imagine. Todos ellos, hermanos, van a estar, Dios los iba a entregar. O sea, Dios les estaba diciendo, yo voy a estar con ustedes, les estaba diciendo el Señor. Entonces, y la presencia de Dios debe ser real en nuestra vida. Es real en nuestra vida la presencia de Dios. El día de ayer hablaba y predicábamos, hermanos, acerca de que a veces preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde está? Si Dios no se ha movido, Dios está en nosotros. Dios está. El problema es cuando nosotros nos salimos de su cobertura, de la cobertura de nuestro Dios, de las alas de nuestro Señor. Estaba viendo yo un video hace poco donde está cayendo una tormenta de nieve y está un águila cuidando sus polluelos. Entonces el águila extiende sus alas y adentro los aguiluchos se meten adentro de las alas y empieza el águila y se acomoda. Y la cámara empieza a ver que cae la tormenta y los va cubriendo, los va llenando de nieve y luego ya no se ve, el águila no se ve. Pero cuando calma la tormenta, llega un momento que el águila empieza a sacar su cabeza y empieza a ver para todos lados. Y ellos por el instinto ya saben cuando ya pasó la tormenta. Se levanta, extiende sus alas y se sacude. Y ahí abajo están sus aguiluchos las aguilitas. Ahí están protegidos bajo las alas del águila. Ahora bien, hermano, si uno de esos animalitos está de rebelde y se sale de esas alas poderosas, lo más seguro es que va a morir congelado de hambre. Entonces por eso el Señor quiere que usted y yo estemos bajo sus alas, porque la presencia de Dios en nosotros debe de ser real. Entonces, pero está en usted quedarse ahí, ¿verdad? ¿Y qué es quedarse bajo las alas del Señor? Pues, hermano, buscarlo continuamente, buscarlo en oración, apartarse de todo aquello que lo está alejando de Dios. Congregarse, no dejar de congregar, leer la Biblia, hermanos, venir a los estudios de la palabra. Eso es estar bajo las alas. Y usted está quieto, usted está esperando que pase la tormenta. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo decido? Mejor me voy, me aparto. Ya me aburrí en la iglesia. Ahí pues se llega a cantar y la prédica y después para la casa. Pero allá afuera el vacil es mejor, dicen algunos. Los jóvenes dicen, el vacil allá afuera es mejor. Dicen los jovencitos, los varones, no, si ahí ni bichas bonitas llegan, como que si vienen a buscar bichas. Y las hembras dicen, ahí ni bichos bonitos o guapos llegan, porque aquí no vienen a buscar bichos. Cuando cambias la mentalidad de venir por Dios, lo demás, hermanos, sale sobrando. No es que aquí voy a ir a ver si tal vez llega algún siervito o alguna siervita. No, es que aquí no se viene a buscar siervos, ni a buscar siervas. Se viene por Dios. Entonces dicen, estoy aburrido, yo ya no quiero estar en la iglesia, mejor allá hay un consejo. Hermano, mire, increíblemente, un día de estos, yo no recuerdo qué día fue,
si fue jueves de la semana pasada o lunes, no recuerdo exactamente, alguien me va a ayudar ahí a recordar. Había un concierto en el Estadio Mágico González. Había un concierto ahí. Y entonces yo pasé a traer a mi hijo a la universidad. Era como a las 8 de la noche quizás, 7, 8 de la noche quizás, ya tarde. Estaba cayendo, hermano, una tormenta. Pero hoy ha llovido, pero no es tan fuerte. Pero estaba cayendo una tormenta, hermano. Y habían grandes colas bajo el agua por ver a Maluma. Habían colas, hermano, por ver a Maluma. Y luego viendo los videos adentro en el estadio, esperando que saliera, mojándose bajo el agua. Ahí mojándose esperando que llegara, ¿verdad? Y ver el concierto. Y no estoy criticando a estas personas, a los que fueron. A ver, está bien, es su, como dicen, es su onda, es su vacil, está bien. ¿Sabe lo que a mí me llama la atención? Es que cómo es posible que la gente vaya a ver ese tipo de conciertos, aguante el agua y todo. Y por Dios, nosotros los creyentes no somos capaces de aguantar una gota de agua. A mí eso dije yo, ¿cómo es posible que esta gente por ver, está bien, es su artista favorito? Como le digo, le repito, no estoy criticándolo a ellos, sino que la crítica viene hacia nosotros. ¿Cómo es posible que sí aguantan colas, lluvia, sol, pagan todavía? Y aquí que es la palabra de Dios y es gratis, por Dios, yo no puedo aguantar una gota de agua. Porque me voy a enfermar, porque estoy cansado, porque no necesito, porque ¿para qué? Y ponemos 1001 pretextos, hermanos, para venir a la casa de Dios. Pero yo quiero un milagro en mi vida. Pero yo quiero que Dios haga maravillas en mi vida. Pero vengo a pedirle, a clamarle al Señor todo lo que yo quiero, pero no vengo a adorarle y a buscarlo por lo que Él es. ¿Cómo es posible, hermanos? Yo es que he pasado cansado, trabajando todos los días, y el único día que tengo libre, entonces ese es el día que yo me quedo en la casa descansando. Y entonces, ¿dónde dejamos la palabra de Dios que dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar? Como le repito, hermano, no estoy criticando, mucho menos juzgando. Está bien que vayan a verlo y todo, pero ¿y nosotros, hermano? Digámoslo y pongámoslo en esta palabra, ¿cuál es nuestro vacil? Venir a escuchar palabra, venir a cantarle al Señor, ese es nuestro vacil. Pero aquí nadie se está mojando, aquí nadie ha pagado, aquí nadie se le obligó a dar una ofrenda, ni mucho menos un diezmo. Y entonces, ¿dónde está mi deleite? Porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero queremos que Dios nos haga un milagro, queremos que Dios me dé algo que yo estoy anhelando. Pero, ¿dónde está nuestro deleite, hermano? ¿Sabe? Muchos este día, y no solo en este lugar, sino que en muchos lugares probablemente este día dijeron, no, viene la gran tormenta, viene la lluvia, mejor me quedo en casa porque me va a hacer daño. Entonces, muchos estamos con un pie aquí y otro pie afuera también. Y diciendo, no, es que allá es muy aburrido, es que allá es aquí, que no sé qué. Entonces, mejor prefiero estar allá. Algunos probablemente, porque no tenían la capacidad económica, no estaban haciendo esa cola allá en el estadio. Probablemente. Entonces, pero yo quiero que el Señor me bendiga. Usted quiere que el Señor nos bendiga. Pero, ¿qué le estamos dando nosotros al Señor? ¿Qué le estamos dando al Señor? Nos estamos apartando, nos estamos
sirviendo, le estamos sirviendo al Señor, le estamos sirviendo con agrado, con alegría, estamos dando más de lo que me pide el Señor, y no le hablo económicamente. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ver victoria en nuestra vida, pues también debemos de ser personas. Mire lo que dice el versículo 5 en el capítulo 1, nuevamente. Versículo 6, perdón. Porque Dios estará con nosotros en todo tiempo, ¿verdad? Nunca nos va a desamparar, pero dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Eso le dijo el Señor y se lo repitió en varias veces. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo. Pero el Señor nos dice a nosotros, deben de ser personas esforzadas y valientes. Un esfuerzo es venir a pesar de la lluvia. No, hombre, ya es mi día de culto, yo voy a estar ahí. Y le felicito porque usted no lo detuvo la lluvia. No le detuvo. Sino que dijo, yo voy a estar en la... ¿Por qué? Porque su espíritu necesita alimentarse. Nuestro espíritu necesita alimentarse de palabra de Dios. Imagínese, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Que alguien viene únicamente el día domingo a un culto, hora y media. Ese es su alimento espiritual para toda la semana. El espíritu necesita alimento. Pero esta misma persona desayuna, almuerza, cena, refrigerio, café con pan y todo. Ahora, esta misma persona que necesita de todo eso, hermano, que se ponga a comer una vez a la semana. Solo el desayuno. Uno de sus 3 huevos estrellados, con su pedazo de, ¿qué? Uno de sus plátanos, un pedazo de queso, casamiento, 2 panes. Y ese es su alimento, porque así alimenta el espíritu, así también está alimentando la carne. No va a aguantar. Nadie de nosotros va a aguantar, hermano. Ya a las 11 ya anda buscando café con pan. Entonces el espíritu, hermano, lo alimentamos con la palabra de Dios. Y por eso es que necesitamos oír la palabra de Dios. Muchos estamos faltos en fe o nos hace falta creer más al Señor. Pero la Biblia dice, hermanos, en primer lugar dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a muchos nos hace falta crecer en fe. Y al que cree, todo le es posible, hermanos. Pero la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Ahí viene. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la respuesta. Entonces, la presencia de Dios es real en nuestra vida. Número 3, el poder de Dios estaba con el pueblo y estará también con cada uno de nosotros. Sigamos en la lectura, hermanos, nos quedamos en el versículo 13, ¿verdad? Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ahora, este milagro, hermanos, es diferente cuando se abre el Mar Rojo. Porque el Mar Rojo, digámoslo así, que se partió en 2. Y hubieron 2 columnas de agua a cada lado y pasó el pueblo. Ahora lo que hacía, hermanos, ¿alguien aquí alguna vez ha visto una presa? Una presa allá del río Lempa, hermanos. Nunca he visto la presa del río Lempa. Fíjese que en invierno esas presas se llenan. Y abajo, donde continúa el agua, abajo está bien poquito. Pero como se van llenando y para que no rebalsen de agua, lo que hacen es que hacen unas descargas controladas y empiezan a descargar agua. Y entonces empiezan para que no se rebalse la presa. Entonces, algo así sucedió cuando ellos iban a atravesar el río Jordán.
Que el poder de Dios hizo que las aguas se detuvieran de este lado y se fueran acumulando, porque el río sigue corriendo, el río sigue trayendo agua, pero imagínense que de acá para allá ya no pasaba agua, sino que aquí empezó imaginémonos una presa, y se iba acumulando y el pueblo empezó a caminar, El milagro, hermanos, de que el Señor le diga a las aguas, aquí se quedan. Y las aguas le obedecen, los vientos le obedecen, el mar le obedece, la naturaleza le obedece, los animales le obedecen. Porque cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, no, ahí ya no echen la red, échenla al otro lado, ahí van a hacer, porque el Señor mandó a todos los peces a que metieran a esa red, los animales le obedecen al Señor. Porque cuando tomó el burrito para caminar y hacer la entrada triunfal, el burrito lo iba portando, lo iba cargando tranquilo sin hacer el relajo. Le hizo caso, toda la creación le hace caso al Señor. ¿Sabe quiénes somos los únicos que a veces nos ponemos rebeldes? Somos nosotros, hermano. Somos nosotros los que nos ponemos rebeldes. Porque el Señor lo dice, mira, no te vayas de la casa del Señor, no te vayas de mi casa, aquí te quiero tener, hijo. No, pero nos volvemos como el hijo pródigo. Viene el hijo pródigo y dice, mira, yo estoy aburrido de esta vida de cristiano, de esta vida aquí adentro, entonces yo quiero ver qué hay allá afuera, quiero ir a probar el mundo, dame la herencia y yo me voy, y se fue. El ser humano es el único que no se sujeta a lo que Dios dice. Se fue el hijo pródigo y luego, hasta que ya lo había golpeado la vida, volviendo en sí, dice la Biblia, dijo, allá en casa de mi padre hay alimento, en casa de mi padre yo lo tenía todo, voy a regresar a casa de papá. Pero el amor de Dios es tan grande que cuando el hijo iba llegando no le dijo, hey, ¿y qué anduviste haciendo? ¿Y por qué anduviste aquí? Vení, bicho, te voy a dar aquí. No, corrió, lo abrazó y le hizo una fiesta. Así es el amor de Dios, hermano. Entonces, el río, hermanos, le obedece al Señor y no camina, no pasa nada. Porque el poder de Dios estaba con ellos, abrió el mar, detuvo las aguas del Jordán. Y mire lo que dice más adelante ahí en la palabra de Dios. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevaban el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba. Al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Eso es lo que les estaba explicando, que el río viene, ¿verdad?, desde las montañas, podríamos decirlo. Los ríos vienen desde las montañas y van hacia desembocar hacia el mar. Entonces eso es lo que estaba, venía el río, pero el Señor lo detuvo. Y de este lado empezó a crecer el río, empezó a crecer. Pero de este lado ya el agua ya no llegó al mar. Porque el Señor lo detuvo. Y ese es el milagro y ese es el poder de Dios, hermano. Y a veces, hermanos, nosotros estamos viendo el poder de Dios en nuestra vida. Estamos viendo los milagros de Dios en nuestra vida y todavía dudamos. Y todavía cuestionamos y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Y por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Entonces, sigamos en la lectura. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Es que, hermano, no pasaron ni siquiera en un charco, ni siquiera el lodo, pasaron en
seco, porque Dios cuando hace un milagro lo hace perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace, hermano, mire, si el funcionamiento del cuerpo es tan maravilloso y es la creación de nuestro Dios. Él lo hace, todo lo hace bien, hermano. El que no hace bien las cosas es el ser humano. Pero Dios todo lo hace bien. Entonces, hermano, no dude del poder de Dios. No dude de lo que Dios puede hacer en su vida. Porque si Dios hizo esos milagros con su pueblo, también Dios puede hacer un milagro en su vida. Y aprendemos a través del capítulo 3, hermano, que antes de tomar decisiones, antes de emprender un proyecto, antes de hacer algo, hermano, muy importante, apártese, aléjese de todo lo que lo está apartando de Dios. Antes de todo eso, hermano, ponga todo en las manos de Dios. Recuerde la promesa del Señor que debemos de ser esforzados y valientes y que Él va a estar con nosotros. Y que para Dios nada es imposible, hermano. Pero el creyente a veces pensamos que Dios lo va a hacer todo, hermano, no. Debemos de ser esforzados y valientes. Siempre el esfuerzo debe estar presente en cada uno de nosotros. Entonces el pueblo ya está del otro lado del río Jordán. Ahí estamos nosotros en este momento, en el estudio de la palabra, del otro lado del río de Jordán. Todavía no se ha conquistado la ciudad de Jericó. Se recuerda que Josué también mandó unos espías. Él ya tiene toda la información. Estamos como en la serie de Netflix.